Shalom Ubraja, Javerim Bejaverot, Ajim Beajayot, Talmidim Betalmidot de la Torah y de Yeshua. Desde acá, desde Israel, los saludamos con mucho amor y queremos compartir con ustedes la parashá para esta semana. La parashá es la porción semanal que nosotros leemos en la sinagoga. Para esta semana nosotros tuvimos Vayeshev. Vayeshev significa y se asentó. Lo encontramos en el libro de Bereshit, el capítulo, en el Perej Lamed Vav y Lamed Zain, que es el libro conocido como Génesis 37. Y empezamos con la historia de Joseph, pero vamos a leer un poco cómo inicia. Dice la parashá. Vayeshev Yaakov be'eretz merurei avi be'eretz Kenaan. La parashá siempre empiezan con la primera palabra, la primera frase importante con que inicia. Entonces, Vayeshev significa básicamente y se asentó. Y se asentó Jacob, be'eretz merurei avi. Y se asentó Jacob en la tierra donde vivió su padre, Avi, be'eretz Kenaan. Se asentó Jacob en la tierra de su padre, la tierra de Canaán. Y luego dice, esta es la historia de Jacob, donde en el hebreo original dice Ele Toldot, y estas son las generaciones de Jacob, los descendientes de Jacob. Ele Toldot Jacob, y empieza con Yosef ben Shva Zre Shana Haya Roe et Ahav Bashon. Esta es la Toldot, los descendientes de Jacob. Yosef, a la edad de 17 años, apacentaba los rebaños con sus hermanos. Y inicia la historia que yo creo que muchos de nosotros ya conocemos, la mayoría de ustedes ya conocen, y es la historia de Yosef. Entonces tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob tiene sus 12 hijos. Shtemesre Panim. De estos, antes de que le hubiera nacido su último, que era Benjamin, el más pequeño era Yosef, y Yosef era el consentido, el que él más amaba. Y básicamente vamos a mirar varias cosas que pasan con Yosef, y que vamos a tomar algo. Vamos a tomar un título que se le da a Yosef. A Yosef es conocido como Yosef Baal Ajalomot. Yosef, el poseedor o el dueño de los sueños. Y precisamente esta parashá tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy en día, el tema de los Jalomot. Jalom significa sueño, Jalomot, sueños, de los sueños que Akadosh Baruj Hu está dando en los últimos tiempos, cumpliendo lo que decía a través de su profeta Joel, de su Neví Joel. En los últimos días, Yamim Aharonim, él estaría trayendo sueños y visiones y profecía. Y vemos que se está cumpliendo, pero vamos a ver cómo aplicamos un poco esta parasha. Vamos a recordar un poco la historia. Yosef, el amado de Abraham, era pastor y era como el hijo consentido de Abraham. Él le hizo a él una túnica de líneas, de pronto interesante, porque en el hebreo original dice Ketonet asalo veasalo Ketonet pasim. Y por tradición siempre hemos dicho, no, se le hizo una túnica de colores, pero realmente en ninguna parte escribe que de colores, una parte ahí que tocamos. Le hizo fue un Ketonet de pasim, de líneas. Pero vamos a ver qué pasó con Joseph. Vamos a entender un poco la historia de Joseph y vamos aquí a reflexionar sobre un puntito también que en el Beta Knesset reflexionábamos con mis hijos de lo que pasa aquí en la parasha. Entonces lo primero que vemos acá es que Akadosh Baruj Hu, una de las formas como a través de esta porción de la Torah, estas historias de la Torah, habla al hombre o le muestra el futuro al hombre o advierte al hombre
es a través de Halomot, de sueños. Es una de las formas como a través de las historias de la Torah nosotros podemos aprender que el hombre, que el Eterno habla a los hombres. Pero también podemos ver que a estos hombres, que el Eterno escoge para hablarle a través de Halomot, tiene que darles un trato especial. Porque algo que tiene que tener un Baal Halomot, un dueño de sueños, un poseedor de sueños, es que tiene que tener un carácter muy especial para el Eterno. Tiene que ser una persona muy diligente, muy obediente, pero también tiene que aprender a ser una persona muy sencilla y humilde, porque él debe entender que si Akadosh Baruj Hu lo ha escogido para tener unos sueños y para dar a conocer esos sueños, porque una de las preguntas que nos puede surgir acá con todo lo que pasa en esta paracha es: ¿cuál es la intención de que Akadosh Baruj Hu le dé sueños a un ser humano? ¿Enaltecerlo? ¿Que ese ser humano se sienta más que los demás? ¿O que ese ser humano reciba una túnica de líneas especial? ¿O que sea el preferido de su padre o sea el preferido de su madre? No, ninguna de estas cosas. Y nos damos cuenta que aún ser escogido por Akadosh Baruj Hu para una función tan delicada como estas lleva a meterte en grandes líos. ¿Y por qué grandes líos? O cambiemos la palabra líos. Llega a meterte en grandes dificultades. Porque realmente no eran líos en los que se metió Joseph, porque en ningún momento hizo algo para que ameritara las cosas que le vinieron. Pero amerita que el Eterno va a demandar mucho de ti y que vas a tener que tener una fe muy grande en Él. Muy grande. Porque va a tener que formar tu carácter, y nos damos cuenta que aquí es donde es también importante que nosotros como padres entendamos que si nosotros queremos presentar nuestros hijos como siervos, como servidores de Akadosh Baruj Hu, prestos para obedecer la Torah, para creer en Mashiach y divulgar las buenas nuevas de Mashiach, tenemos que tener un equilibrio y tener mucha sabiduría. Porque mucho de lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, la enseñanza que les damos, el trato que les damos, la educación que les damos, las cosas que les enseñamos y el ejemplo que les damos, podemos producir que Akadosh Baruj Hu, el Eterno, Boreolam, tenga un trato fuerte con ellos para tratar de deshacer lo que nosotros hemos hecho, para tratar de quitar de pronto esas características que nosotros hemos ayudado a que se malformen en ellos. Por ejemplo, no debería haber habido una predilección de Abraham sobre su hijo Joseph por ser el más pequeño. A casi todos los padres nos sucede eso. Pero realmente estamos ayudándole en algo eso a los más pequeños. Entonces nos damos cuenta casi siempre los padres ayudamos a que el pequeño, el pequeñín de la casa, el más pequeño, se vuelva un consentido. Y crear caracteres consentidos en los hijos, como dice el verbo de Mishle. El hijo consentido es tristeza a la madre y vergüenza de su padre. Entonces realmente nosotros podemos ayudar mucho a lo que va a venir sobre nuestros hijos si creamos hijos consentidos o si hacemos algo para que resulte en la contienda entre ellos. Nosotros debemos tratar de ser equilibrados y dar herramientas a nuestros hijos para que no haya desavenencias. Porque a causa de nuestro comportamiento con alguno de ellos preferencial, podemos producir envidia en los demás. Y podemos producir un falso orgullo y unas características no sanas en nuestro hijo preferido. Y en cierta forma vamos en contra de esa misma de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese amor debe ser un amor para todos. No amo más al pequeñito porque es más pequeño y a los demás los tengo como por segunda instancia. Le doy doble porción a él y a los demás esto.
Y en la historia de Joseph vamos a ver que esa preferencia aún se repitió en él. Más adelante, en las siguientes parashot, vamos a ver cómo Abraham era preferencial con Joseph. Y luego Joseph, cuando sucede toda la historia con su hijo, con su hermano más pequeño, también tuvo una preferencia. Y cosas que se van repitiendo. Y no solamente vamos a mirar aquí el punto de los halomot, sino también nos vamos a dar cuenta cómo lo que hacen los padres, los hijos lo cosechan. Y vamos a tocar brevemente lo de Yehuda, que aparece también en esta paracha. Pero sigamos con lo de los sueños. Este de pronto es un mensaje para aquellos que están recibiendo halomot, o que estamos recibiendo halomot. De pronto esta paracha me la debo también autoaplicar en mi vida. Y todos aquellos que están teniendo sueños, que no es algo extraño. Y si no los estás teniendo, no tienes que hacer como los hermanos de Joseph. Tienes que pedir esos sueños. Y pasar tiempo con... Entonces, seguimos con esta reflexión de mirar cómo Boré Olam trabaja de una forma entrelazada con su creación. Cómo Él a cada uno de nosotros nos da una función específica, exactamente jugando con las características individuales que cada uno de nosotros tiene. Pero de acuerdo con esas características individuales que tienen que ver directamente con la familia, los padres, la genética de los padres, de dónde vienen los padres, y con esa tendencia, ese yetzer hara, esa tendencia al mal que en cada uno de nosotros habita y que es heredada genéticamente de nuestros primeros padres, de nuestros Jorim, Adán y Java, Adán y Eva. Y precisamente juega con nuestras cualidades, trabaja con nuestras cualidades, pero también tiene que tratar con nuestros defectos. Entonces vemos que este chico, Boré Olam lo creó de una forma específica para poner su bendición sobre él y para que hiciera parte del eslabón de esa cadena de varones, de patriarcas, a través de los cuales iba a consolidar lo que es los patriarcas del pueblo de Israel. Iba a sacar adelante una familia, convirtiéndola en un grupo de personas, una multitud de personas a las cuales ya iba a transformar en un pueblo llamado Israel. Pero igualmente nosotros lo que tenemos que entender es que somos vasijas de barro en las manos de Él, donde va a habitar su presencia y donde se va a manifestar una función la cual va a ser para servir a los demás, para traer algo de parte de Boré Olam a la creación. Boré Olam sigue trabajando con su creación a través de nosotros. Él no ha parado de cambiar las cosas y las cambia a través de nosotros, a través de ti y de mí, y no necesariamente usa a los mejores. Esto que nos quede grabados. Porque algunas veces decimos, bueno, ¿qué me va a usar a mí si tengo tantos defectos, si no tengo muchas cualidades, tengo estos problemas? Pues lo importante es que él no siempre trabaja con lo mejor. Es más, un común de él es tomar de aquello vil y desechado del mundo, de aquello que la gente no toma en cuenta. Porque él con lo que trabaja es con nuestras decisiones, aquellas personas que son decididas a obedecerle, decididas a creerle, como este joven creyó en sus sueños y cumplió con la función de contarlos, porque precisamente Boré Olam da sueños con un propósito, no da sueños con el propósito simplemente de recrearnos o de que nos sintamos bien. No, tiene un propósito bien específico, y vemos como los sueños, los halomot de Joseph fueron bien importantes y hace parte de las parashot importantes del pueblo de Israel, y la función que él cumplió fue una función importante porque era precisamente ser un Moshiach, no ser un salvador para su pueblo, ya que Akadosh Baruj Hu sabía exactamente lo que iba a hacer, iba a traer una hambruna y tenía que levantar a alguien para que salvara a Jacob, a Israel su padre, y a sus a sus hermanos y a sus familias, que ya eran un grupo grande.
Pero vemos cómo el soñador de sueños, el Baal de Ajalomot, por más de que fue escogido y Boreolam desde antes de que él fuera creado, de que fuera engendrado, puso unas características en su alma, en su ser. También traía unas tendencias no buenas, unas áreas que corregir que eran un poco también superlatizadas a través del trato preferencial que recibía de sus padres. Ahí retomamos lo que hemos dicho de tener mucho cuidado, porque podemos estar ayudando a que nuestros hijos o nuestros descendientes tengan que recibir trato del Padre. Y precisamente, ¿cuál es ese trato? Y es un tema que nos incumbe a todos, los tikkunim. Tikkun es una reparación. Es un área en la cual nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas y es un algo para el cual nosotros tenemos que trabajar en esas áreas. Todos lo traemos. Es esa área difícil tuya. Entonces, por ejemplo, este se ve que era un chico muy sabio, era un chico muy sano, un joven muy de su casa, muy obediente a su padre, que le gustaba la excelencia y que no pasaba ni la más mínima desobediencia, porque vemos que contaba exactamente todo lo que hacían sus hermanos y era experto en ver la transgresión, y lo llevó a grandes problemas esto. Pero había un área que tenía que ser tratada en él, y precisamente al tener ese cargo de superioridad, digámoslo algo así, de preferencia delante de sus hermanos, pues vemos que de pronto era un poco consentido. Y tenía que ser probado, tenía que adquirir humildad y sobre todo tenía que adquirir mucha fe. Porque vayamos a este punto, los sueños que le habían dado lo mostraban a él como el príncipe, como la cabeza, como el grande, como aquel que sería levantado entre sus demás hermanos, como aquel al cual todos se doblegarían, aún su padre y su madre. Y que luego fuera llevado a estas circunstancias, a ser vendido, a ser maltratado, a estar en la cárcel, a ser olvidado, a ser vendido por sus hermanos, pues realmente lo confrontaba con lo que el Eterno le había mostrado a través de los sueños. Asimismo, a nosotros nos es dado un sueño, nos es dado una promesa, el sueño del Olam Haba, la promesa del Olam Haba, de que vendremos a reinar juntamente con Mashiach, si nos mantenemos en la Torah y en la fe en él. Yeshua dice unas palabras: hallaré fe en la tierra cuando volviere. Lo mismo nos exhorta: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y para nosotros es como un jalón, como un sueño. Pero tenemos que, como Yosef, mantenernos en esas pruebas. Y saber que toda área que esté siendo tratada por el Padre en nuestras vidas, en Él como soñador de sueños, que a través de los sueños veía el futuro, tenía que ser tratado en esa área. Pero no todos somos llamados a ser soñadores de sueños y a ver el futuro a través de sueños, o a traer redención a un grupo de personas, a un pueblo. Algunos son llamados a ser comerciantes para sostener a los que están enseñando la Torah. Otros son llamados a ser unos buenos padres y educar unos siervos que iban a ser usados por Akadosh Baruj Hu. Otros son llamados a ser músicos, otros son llamados a ser salmistas, otros son llamados a ser escribas, otros son llamados a ser profetas, otros son llamados a ser sabios, otros son llamados a ser unos buenos esposos. Cada uno de nosotros tiene una función específica. En este caso de esta parashá simplemente estamos viendo el trato que el Eterno tenía que dar con alguien que había sido llamado a ser el redentor de sus hermanos y de su familia, el que iba a salvar también a un pueblo y el que iba a ser el Baal de los sueños. Pero cada uno de nosotros tiene una función específica. Si tú no recibes sueño del Eterno, tal vez tú recibes una voz sin igual, melodiosa, a través de la cual Él quiere que le cantes. Y hasta cuando tú no cantes para Él y te dediques a cantar para Él, Él te va a seguir metiendo en esos pozos y va a permitir que tus hermanos te vendan y vas a permitir que estés en la cárcel, probándote hasta cuando llegues a la estatura necesaria para poder desarrollar en ti el propósito final que Él tiene. Por eso, como Joseph, algo bien especial es que él nunca se quejó, nunca vas a ver que él se quejaba. Él seguía fiel, donde lo pusieran. Asimismo, nosotros tenemos que, como Joseph, ser probados en todas las áreas, porque vamos a ser puestos en un gran
lugar, juntamente reinando con Mashiach en el milenio del Mashiach. Entonces, dejemos de ser tan consentidos. Muchas veces nosotros decimos con mucho orgullo, somos hijos del rey. Anagno Banim Shelav Melech, nosotros somos los escogidos, somos Yehudim, Quitémonos por un momento esa túnica de líneas, de pasim, que nos hizo nuestro padre Abraham. Somos descendientes de Abraham, somos linaje de Abraham, pero que esa túnica que Él nos tejió, nos hizo, no se nos suba a la cabeza y nos volvamos unos consentidos, para que así no nos tengan que vender, para que así no tenga que el Padre usar las diferentes circunstancias para tratar con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra vanidad. Y entendamos que como Joseph todos nosotros tenemos un propósito: traer salvación a nuestros hermanos. Joseph, a través de su cargo, un cargo muy alto que tenía, pero cada uno de nosotros, con la función que nos ha dado el Eterno, tenemos ese mismo propósito. Simplemente con abrir nuestras bocas muchas veces, con dar un consejo, con hacerte fila por alguien, por enseñar Torah, por exhortar con un pecado, podemos llevar a nuestros hermanos, a los que nos rodean, a salvación, mostrarles que hay un camino de retorno a la Torah y se llama Mashiach. Y otro tema que tocábamos aquí era el Yehuda, cómo todo lo que nosotros hacemos, nuestros descendientes lo van a recoger. Y vemos que aquí el de la idea de vender a Joseph fue Yehuda. Decimos que era como para salvarlo, ¿cierto? Sí, pero perfectamente pudo haberse revelado y haber dicho, no, no lo vamos a hacer y punto. Y el Eterno lo hubiera respaldado. Y si nos damos cuenta, Yeshua es descendiente de Yehuda, de la tribu de Judá, de Yehuda. ¿Y qué pasó con Yeshua? Yeshua fue vendido. Vemos como Yehuda vendió a un hermano y con el tiempo su descendiente Yeshua fue vendido también por uno de sus hermanos, por Iscariote. Esto nos debe enseñar algo, las palabras de Yeshua que dice, con la vara que tú midas serás medido. Y esa promesa del Padre que dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y muchas veces esta visita sigue adelante. Por eso nosotros debemos ir a esa parte donde dice, pero tendré misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y obedecen mis mandamientos. Si tú en este momento tal vez estás en un pozo lleno de serpientes y escorpiones, pero el Padre te ha dado un sueño, te ha dado una visión, te ha mostrado que juntamente reinarás con su Mashiach, con Yeshua. Te ha mostrado que tú debes ser atalaya, que tú debes contar sus sueños. Cuéntalos, pero cuéntalos con mucha humildad. No creamos, los que recibimos sueños y visiones del Eterno, que por eso tenemos una túnica especial de líneas. No, somos vasijas de barro y todo lo que nos da el Eterno tiene un solo propósito: ponerlo al servicio de la salvación de nuestros hermanos. Baruch Hashem, que el Eterno sea bendiciéndonos y sea dándonos esa sencillez y humildad, esa constancia, esa fidelidad y sobre todo esa emuná inquebrantable que le dio a su hijo Joseph para no caer. Y que tengamos el mismo sentido para escapar de las tentaciones. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes y nos prepare para que ese sueño que nos ha dado de la gran redención en Mashiach Yeshua lo veamos hecho realidad a través de no dudar y perseverar hasta el fin, pasando por encima de todas las tentaciones que nos han de venir. En el nombre de Yeshua HaMashiach les bendecimos desde Israel con amor. Torah.